Bueno, vamos a la clase del día de hoy. Tenemos hoy día un tema especial también, un estudio temático, como que los que hacemos regularmente, para ir añadiendo a las series. Y hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Y es algo que todos los de aquí sabemos y todos los de aquí creemos, obviamente. No hay duda de ello. Sin embargo, vamos a tocar también algunas facetas que tienen que ver con la resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Para quién, cómo, cuándo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es esto de la resurrección? Y también una faceta más que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Las dos resurrecciones, la primera y la segunda, o las dos muertes, la primera y la segunda. Este tema especialmente para completar una enseñanza que hemos tocado en algunos estudios y en Apocalipsis sobre las dos resurrecciones, ya que hay obviamente, como lo hemos visto antes, y también este tema lo quiero añadir a la serie desmintiendo al dispensacionalismo judio-cristiano, porque el dispensacionalismo ha sembrado muchas confusiones, muchas dudas, herejías dentro del tema de la resurrección de los muertos. Y ahorita vamos a ver más adelante específicamente cuál es esa doctrina que enseña el dispensacionalismo, que niega lo que dice la Escritura. ¿Okay? Y bueno, hay muchos textos que hablan de la resurrección. Por ahora estoy usando el libro de los Hechos 24:15, que dice: teniendo esperanza en el Todopoderoso, la cual ellos también abrigan, hablando de los judíos del primer siglo que no creyeron. Dice que ha de haber resurrección de los muertos, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Una de las cosas que creemos en la Escritura es de que cuando el Mashiach regrese va a haber el juicio, ¿verdad? El juicio de justos e injustos. Dice que va a haber resurrección de los muertos, justos e injustos, así dice Yeshua una y otra vez, y que va a juzgar a ambos, y que va a ser el momento de eternidad para los justos, los hijos de luz, y destrucción, muerte para los hijos de las tinieblas. Bueno, dicen por acá, es continuación del audio después de la resurrección, que no, es un tema aparte, pero casi va a estar ligado con este Rudy. Ahí está también otra clase, después de la resurrección, ¿qué? ¿Verdad? Por ahí cuando hablamos de hace un año sobre Pesaj y el día de la resurrección. Bueno, ahora quiero abarcar otros aspectos y concentrarme sobre todo a tres objeciones del dispensacionalismo, que las vamos a ir viendo más adelantito. Tres objeciones que el dispensacionalismo hace respecto a que ya hubo una resurrección. ¿Okay? Y ese es el tema que quiero abarcar también en este momento. Puse una imagen ahí, ¿verdad? Una foto X de un lugar X, donde hay unos sepulcros ahí muy antiguos, y una silueta de una persona asemejando a lo que la Escritura menciona de cuerpos glorificados. Bueno, esta palabra, ¿verdad?, que viene en la versión latina, o cuerpos hechos majestuosos, de ser cuerpos terrenales a cuerpos espirituales, cuerpos, como Yeshua lo menciona, como los malajim, ¿verdad?, seres de luz, donde el cuerpo no es un cuerpo necesariamente de corruptible, de sangre, ¿verdad?, que vive con el aire y con el agua y con la comida, sino cuerpos celestiales, muy diferentes. Y bueno, para mencionar que finalmente lo que esperamos en el día de la resurrección, que también lo voy a tocar aquí, el tema no es como en el judaísmo se menciona, ¿verdad?, una resurrección corpórea o corporal, a incorporarse al mundo cotidiano, sino una resurrección majestuosa, majestuosa. Bueno, vamos a ir viendo el tema, vamos a ir desarrollándole, vamos a ir viendo aquí también algunas cosas. Les ruego que si hay preguntas específicas, me esperen un poquito. En el momento que vayamos viendo los textos van a ir respondiéndose algunas preguntas, o si no, al final vemos algún momento de preguntas para que el chat aquí no se nos congestione. Bien, el tema de la resurrección es elemental en la esperanza en Yeshua.
Shaul, en su primer carta a los Corintios, defiende esta promesa. Él es el único de los emisarios que dedica algunas líneas para defender el acto mismo de la resurrección de Yeshua y de la esperanza que tenemos en ella. Shaul dice que sin ella nuestra fe en realidad fuera nula. Este tema lo creemos firmemente, no solo porque lo dice Shaul, sino porque el mismo Mesías Yeshua lo ha prometido. Ahora bien, sabemos que el judaísmo predica una resurrección corporal para el reino milenal o era dorada. El judaísmo cree que los huesos serán encarnados nuevamente y el cuerpo de carne y sangre se incorporará a la vida cotidiana en el reino davídico. Incluso el judaísmo dice que podrán tener relaciones maritales e hijos en el reino que ellos esperan, al igual que las naciones que vivan con ellos en el reino milenial o milenal. Ya hemos hablado mucho de ello en la serie Desmintiendo el dispensacionalismo judío-cristiano. Por ahora quisiera retomar solo el tema de la esperanza de la resurrección, ya que el mismo dispensacionalismo ha traído consigo mucha confusión respecto a esta promesa. Bueno, ya hemos hablado también de esta parte, ¿verdad? El judaísmo, ellos esperan una resurrección corporal, y estoy hablando del judaísmo de la actualidad, ¿okay? El judaísmo incluso de la época de Maimónides hacia acá, que es el que empezó, estoy hablando de casi 1000 años para acá, es el que empezó a dar un poco más énfasis sobre el día del Mesías y de la resurrección de entre los muertos. El judaísmo siempre ha creído en la resurrección. De hecho, vamos a ver más adelante un texto cuando los saduceos le preguntan a Yeshua sobre la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Yeshua responde 2 aspectos importantes sobre la resurrección de los muertos, y al final los fariseos están contentos con la respuesta, les parece la respuesta, ¿verdad? Están de acuerdo. Lo interesante es de que los fariseos del primer siglo están de acuerdo con lo que Yeshua dice, pero los judíos de hoy día no están tan de acuerdo con lo que Yeshua dice. Los judíos del actual día creen en la resurrección, pero corporal. Y los judíos del primer siglo querían la resurrección, pero celestial, porque Yeshua dice, seréis como los ángeles, no morirán más, ¿verdad? No tendrán relaciones maritales, y eso lo secundaron los fariseos, los judíos del primer siglo, diferente a los saduceos que no creían nada. Entonces, bueno, ese punto también creo que para nosotros ya ha sido esclarecido. Recordemos el origen de la confusión. Ahora, vamos a ver respecto otra vez al dispensacionalismo. Creo que voy a meter este tema también en desmintiendo el dispensacionalismo, porque esta es una serie de herejías, como ya hemos visto antes, ¿verdad? Doctrinas antibíblicas que ellos mencionan, que no concuerdan con las Escrituras ni con lo que dijo Yeshua. El dispensacionalismo, ya saben, ha creado esta serie de dispensaciones, ya saben, ya hemos visto eso, que estamos en la gracia, que viene la tribulación, que viene el rapto secreto para irse a las bodas con Cristo, dicen ellos, mientras pasa la gran tribulación acá abajo, y después ellos regresan y vienen el reino. Dicen ellos que aquí es la primera resurrección, según ellos. El dispensacionalismo dice que no ha habido ninguna resurrección. Más adelante vamos a ver el texto donde dice la Escritura que cuando Yeshua resucita, después de su resurrección, se levantan muchos santos de las tumbas, ¿verdad? Y además que la resurrección del Mashiach también beneficia a los creyentes, habiendo estado muertos, vivientes, ahora pasan a ser vivos, vivificados. Aquí hay una resurrección que ya aplica. Vamos a ver los textos. El dispensacionalismo cristiano dice que esto nunca ha existido, que esto no es cierto, que esto es figurativo, que no tenemos que tomarlo como tal. ¿Por qué? Porque obviamente ellos dicen que la primera resurrección apenas va a ser cuando el Mesías regrese. ¿Por qué? Porque entonces tendría que haber 3 resurrecciones. Ellos dicen que apenas va a venir la resurrección, la primera, cuando venga el Mesías, dicen, y después del milenio va a ser la segunda resurrección. Ya hemos hablado temas de muchas horas del milenio y toda la confusión que hay aquí, todas las mentiras, ¿verdad? Ya hemos entendido el reino de 1000 años en Apocalipsis, que es figurativo, ya lo hemos puesto en su lugar. Bueno, ya hemos hablado mucho del tiempo y el espacio profético. Por ahora solamente quiero enfocarme en este asunto de la resurrección.
porque ellos aquí dicen que no ha sido efecto ninguna resurrección actualmente, y también usan un texto que voy a citar más adelante, que lo usan fuera de contexto, un texto que Shaul menciona sobre cómo va a ser la resurrección de los muertos, ¿verdad? ¿Quién va a resucitar primero y quién después? Ese sistema predica que el reino no ha venido, entonces Yeshua no es rey, que el reino es al futuro, que la primera resurrección no ha ocurrido, y que cuando regrese el Mesías ocurrirá la primera resurrección, y que la segunda será después del milenio. ¿Okay? Yo no sé si todos estamos de acuerdo con esto que ellos predican, es decir, los que conocen el dispensacionalismo o conocieron, ellos predican esto. Que cuando venga el Mesías apenas va a ocurrir la primera resurrección, cuando regrese el Mesías. En la segunda ahora, déjenme decirles esto, hasta suena ilógico, ¿a poco no? En la segunda, dicen ellos, en la segunda venida va a ocurrir la primera resurrección, hasta suena ilógico, porque en la segunda venida viene la segunda resurrección. Yeshua ya vino y resucitó. Cuando viene va a terminar, dice, con el imperio de la muerte. Ya nadie va más a morir, ya no tiene por qué haber otra resurrección si ya nadie más va a morir. Ese sistema herético dice que en la segunda venida no habrá separación de justos e injustos. Otra cosa, ellos dicen que cuando Yeshua regrese solamente serán levantados los justos. Dicen que es mentira, que va a haber resurrección de justos e injustos, que va a haber separación de justos e injustos, cuando la Escritura dice todo lo contrario. Vamos a ver varias citas donde dice que justos e injustos serán levantados para ser juzgados cuando el Mesías regrese, cuando todo ojo le vea, cuando aparezca entre las nubes con poder y majestad. Este sistema dispensacionalista dice que en la segunda venida no habrá separación de justos e injustos para ser juzgados, sino que solo resucitarán justos. Dicen ellos, y los justos vivos con los resucitados reinarán los 1000 años sobre los injustos que hayan sobrevivido. Ellos dicen que nada más van a resucitar justos y que cuando venga el Mesías y el reino solamente va a haber resurrección de justos, y los injustos van a quedarse en la tierra y los otros injustos van a quedarse en la tierra esperando la segunda resurrección. Háganme el favor. Eso es una interpretación, es una teoría, realmente bíblicamente no es comprobable. Esa es una de las doctrinas que yo hace 20 años cuestionaba. ¿Okay? Yo no estoy hablando esto de que tengo 2 años, 3 años estudiando, no, estoy hablando de que estuve 23 años escuchando todo esto, y en los últimos 7 años he sacado conclusiones de todo este sistema confuso, dispensacionalista. Entonces por eso yo les digo con certeza lo que estoy viendo aquí del dispensacionalismo y cómo lo manejan ellos. Es decir, no solo niegan que Yeshua ha estado reinando, ¿verdad? Sino que en su regreso no habrá juicio final, dicen ellos. Que solo resucitarán justos para las bodas, y los justos vivos serán transformados para las bodas. Bodas que se darán en el cielo por 1 día, 7 días, 10 días, o 10 años, o 1000 años. Ahora, hay algunas interpretaciones, hace muchos años, como en el 2009, cuando estuve en una iglesia bautista, fíjense, en el año 2009, escuché de un pastor bautista que él, aunque cree en el reino futuro, no cree que el reino será 1000 años. Dice, incluso él tomaba los 1000 años muy, muy alegóricos, tanto que él dijo que los 1000 años van a ser en un día. O sea, el reinado va a ser en un día, hágame el favor. O sea, que el Mesías viene, que levanta solamente a los santos, y que su reinado es de un día. Y que en un día va a ser porque eso dice él, porque el Salmo dice, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, él lo resume literalmente a lo que dice el salmista, el reino va a ser en un día. Entonces el Mesías, mientras sube con los santos y los transformados santos a las bodas, en un día es el milenio, en un día está atado Satanás, y al siguiente día regresa, ahora sí, a juzgar a justos e injustos. Háganme por favor, otra tergiversación del texto, porque en la Escritura nunca dice eso.
Otros dicen que va a ser 10 días, sobre todo en el mesianismo efraimita, y esto lo dice, no me acuerdo el autor, un autor mesiánico, efraimita de Estados Unidos, dice que el milenio va a ser de 10 días, desde Yom Teruah, ahí van a ser llevados los santos, y en Yom Kippur va a regresar con los santos y van a ser juzgados todos. Otro error, porque en la escritura no habla de eso. Otros dicen que va a ser 7 días, otros dicen que va a ser un año, otros dicen que, bueno, y ahí ya empiezan muchos a desvariar por el dispensacionalismo. El problema es el dispensacionalismo, que ha quitado la primera resurrección y me ha metido esta confusión aquí. No es ninguno de esos dos, es otro, es uno más antiguo, ya es ya lo he mencionado en otras ocasiones. Ahorita tiene una escuela efraimita en Estados Unidos también de mucha confusión dispensacionalista. Se llama, no me acuerdo, se fue el nombre, pero ya tiene muchos años, es de los pioneros del efraimismo en Estados Unidos. No, ese tampoco, Miguel, ese es en América Latina. Bueno, vamos a continuar. El problema y confusión surge en este tipo de interpretaciones justo por un milenio físico en el futuro, o un milenio muy alegórico que puede llegar a ser incluso desde un día. Vamos a ver, ahora, ¿qué es esto de la resurrección? Bueno, esos que están poniendo aquí, Stanley, Michael Rood, todos ellos también son dispensacionalistas en buena parte. Chumney, Chumney, es justamente ese. Hace algunos años, ya hace bastantes años que leí justamente eso. Él dice que en Yom Teruah, ¿verdad?, viene la resurrección de los santos, y en Yom Kippur viene el juicio, y entonces en la resurrección de los santos se van solamente los santos, y en la otra solamente vienen justos e injustos, y todo eso. Solo porque el problema es el dispensacionalismo otra vez. Bueno, resurrección. La resurrección aparece 40 veces en el Brit Hadashah. La palabra griega es 386, anástasis, del 450 del griego, del diccionario de Strong, y quiere decir pararse de nuevo. Fíjense, pararse de nuevo. Literalmente dice resurrección de los muertos, individual, general o por implicación. Recobrar o recuperar la verdad espiritual, levantamiento, resurrección. Ahí está. Pararse de nuevo es la raíz del griego. ¿Ok? Y ahí están las citas en las que se menciona, desde Mateo hasta Apocalipsis, la resurrección. En el Tanaj no se ha traducido literalmente la palabra resurrección. En el Tanaj, vean, aparece como os dará vida, os vivificaréis, volver de la muerte, volver del sepulcro, despertar de entre los muertos, no ser dejado en el Sheol, despertar, etcétera. Hay un texto en Daniel capítulo 12 en donde, ahora, ¿por qué les digo esto? Porque los saduceos no creían en la resurrección, porque en el Tanaj no había literalmente una palabra que dijera resurgir, resucitar de entre los muertos. En realidad sí lo hay, pero los saduceos solamente se concentraban en la Torá, en los 5 libros. Y en los 5 libros no se habla específicamente de la resurrección. Por eso los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Pero en el resto de los escritos sí viene la resurrección en este tipo de expresiones. Por ejemplo, el libro de Daniel, vean, el libro de Daniel, dice Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Obviamente esto está hablando de los que estaban muertos, de los que dormían, de los que estaban en el Sheol, en el sepulcro, en el lugar de los muertos. Serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, aquí hay un texto muy interesante en este libro de Daniel, porque una de las preguntas que la mayoría de los intérpretes de la profecía se preguntan es ¿de qué momento está hablando el libro de Daniel? La mayoría de los intérpretes están llevando el libro de Daniel hacia la segunda venida, hasta la segunda venida. Sin embargo, hemos visto recientemente que en el libro de Daniel en realidad se está mencionando sobre el tiempo de aflicción para Israel, el tiempo de tribulación. De hecho, aquí le puse entre paréntesis tribulación, el tiempo en el que Israel iba a ser juzgado, como dice Kefas, ¿verdad? Es necesario que Israel, el pueblo, que el juicio comience por casa,
comience por la casa de Elohim, y justamente comenzó por la casa de Elohim en el primer siglo, cuando Yeshua sentencia que Israel iba a ser sometido justamente a este juicio, ¿verdad? El día después que el Mesías era llevado al cielo, hasta el año 70 iba a venir este juicio. ¿Okay? Vean lo que dice Daniel 12:1, vean. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, entre paréntesis, tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué les parece? Pero en aquel tiempo, dice, será levantado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos, vean, dice muchos, no dice todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué les parece? Llama mucho la atención este texto, porque pareciera que está hablando de cuando regresa el Mesías, ¿verdad? Está hablando de la resurrección, y muchos dicen, bueno, ¿cuándo va la resurrección? Pues cuando regresa el Mesías. Sin embargo, el libro de Daniel está conectado con un texto que vamos a ver más adelante, en donde dice que cuando Yeshua resucita, después de la resurrección de él, muchos se levantan de los sepulcros. En efecto, Eduardo, ahorita vamos a ver este texto. Y todo ese tiempo era un tiempo de angustia, de aflicción, y fue un tiempo de tribulación para Israel. Israel quedó a expensas de las naciones. Cuando dice aquí que Miguel se levantará, quiere decir Miguel será quitado. Mijael es el ángel protector de Israel, del pueblo de Israel, ¿verdad? Es el ángel protector del pueblo de Israel. Cuando dice será levantado, será quitado de entre Israel, Israel va a quedar a expensas de las naciones y va a venir una gran aflicción, una gran tribulación. Esto terminó hasta el año 70. Ya hemos visto también cómo el dispensacionalismo tergiversa la tribulación, la pone hasta el final. Muchos están esperando la tribulación. La tribulación de la cual habla Yeshua está hablando de lo que cita Daniel, el tiempo de aflicción, el tiempo de tribulación, el tiempo de angustia, cual nunca hubo desde antes hasta entonces. Eso lo vivió Israel, y Yeshua dijo que era para ese pueblo. Ahora, en esa época, en la época de Yeshua, ¿verdad? Dice que muchos del polvo se levantaron de entre los muertos, dice que se levantaron los sepulcros. Okay, pongan atención en esto porque este texto es clave, y es clave lo que vamos a ver más adelante, cómo está conectado con la primer resurrección. La primer resurrección. Vamos más adelante. Las dos resurrecciones y dos muertes. ¿Cuándo surge el conflicto sobre cuál es la primera, cuándo se dio, cuál es la segunda y cuándo se va a dar? Es justamente en Apocalipsis. Apocalipsis vemos un texto muy interesante. Apocalipsis 26, feliz y Kadosh, santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ministros del Todopoderoso y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. ¿Quién de aquí es ministro de Elohim? ¿Quién es Cohen? O sacerdote, dice la tradición latina. ¿Quién de aquí es ministro de Elohim y de Mashiach? Le hago la pregunta a todos ustedes, ¿quién de aquí es ministro? Yo soy ministro, espero ser aprobado, ¿verdad? Todos somos ministros. ¿Quién de aquí ha recibido la esperanza de la vida eterna? ¿Quién de aquí ha resucitado con el Mesías? ¿Quién de aquí ha resucitado con el Mesías? Es decir, ha sido vivificado. Todos, yo, amén, dicen aquí todos. A ver, les voy a hacer una pregunta más, ahí les va. Si ustedes han resucitado con el Mesías, quiere decir que la segunda muerte, es decir, la muerte eterna, no les va a afectar, ¿cierto? Obviamente que no, ¿verdad? No nos va a afectar. Si permanecemos en esa esperanza, si permanecemos fieles al Mesías y en el poder de la resurrección, la segunda muerte, que es la muerte eterna, no nos va a afectar. Fíjense, ya desde aquí le estoy poniendo la clave. Ahora sí que el que tiene oído oiga, ¿verdad? Pero más adelante lo voy a desglosar para que entendamos todo esto. ¿Qué es la primera resurrección? ¿Qué es la segunda muerte? ¿O qué es la segunda resurrección? ¿Qué es la segunda muerte? ¿Qué es la primera muerte? Bueno, este texto, sobre todo este texto, ha traído en jaque a muchos intérpretes de la profecía y no saben qué hacer con los eventos en el Brit Hadashah, y dicen, ¿saben qué? Mejor olvidémonos de eso, la resurrección primera no ha ocurrido. Entonces es al futuro. Y lo ponen, igual como el dispensacionalismo futurista, todo lo ponen hacia el futuro. Sálganse de problemas, todos se van al futuro.
¿Sí? Los 1000 años, estamos hablando de cuándo ya ocurrió. Sí, porque seguimos actualmente. Acá me está preguntando mi esposa sobre el texto. Acuérdense que el periodo del Mesías de reinado tenía que ver con un tiempo en donde el reino de los cielos iba a ser llevado a todas las naciones. Sin embargo, el Mesías no deja de ser rey, ¿ok? Y no deja de seguir teniendo adeptos a él. No deja de seguir teniendo ministros para él. Actualmente, el que cree en el Eterno a través del Mashiach, ¿entra al reino? Sí, entra al reino. Pero está hablando también de los que reinan con él. ¿Ok? Actualmente estamos reinando con él. Entramos en el reino con él. Somos ministros con él. Y actualmente cualquiera de las naciones que cree en él y en el Padre, como dice él, que la finalidad es que crean en el Padre y que crean en él, tiene la promesa también de la vida eterna y la muerte segunda no le va a afectar. Bueno, voy a continuar con el texto. El texto aquí citado ha generado una confusión a intérpretes, principalmente porque el dispensacionalismo lo ha enseñado literal tal cual en la forma física, corpórea, terrenal, como lo enseña la tradición judía. Han negado el poder de la resurrección de los que resucitaron con Yeshua y han negado sobre todo el poder de la resurrección que opera en los sellados por el Ruach que no podrán sufrir la segunda muerte, es decir, la muerte eterna. Vamos a recordar el texto sobre aquellos que fueron resucitados después que Yeshua resucitó. Ok, preguntan sobre los 1000 años. Para más información, acuérdense que hay más clases de la serie del dispensacionalismo. Hay sobre el milenio, sobre también Apocalipsis. Está un estudio completo sobre los 1000 años, el milenio y el engaño de Satanás. Ahorita no voy a concentrar en este tema. Hay más temas por ahí, ¿ok? Bueno, a ver, ¿qué leí anterior? Ok, vamos a recordar el texto en donde se habla de aquellos que se levantaron. Dice Alex, Pablo dice que padecemos con él y reinaremos con... Ok, como hablando del futuro. Ok, ahorita vamos a ver los textos. Vean, vamos a ver el texto que ha intrigado a muchos y que ya hemos hablado también de este. Muertos que se levantaron después de la resurrección de Yeshua. Vamos a poner atención, esperen un momentito en el chat para que pongamos atención por acá. Esto es cuando Yeshua resucita, el día que es colgado en el madero, que hay un temblor, se rompe el velo del templo, vean lo que dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido antes, que estuvieron muertos, que estaban en el Sheol, se levantaron. Ahora vean que aquí no dice resucitaron. ¿Por qué? Porque obviamente a todas las escuelas que traducen al español no les convenía poner resucitaron. Usan la expresión que aparece en el Tanaj, se levantaron de los sepulcros. Ustedes van a encontrar que en el Tanaj nunca van a encontrar la palabra resucitaron o resurrección. La expresión hebraica, ¿verdad? Más hebrea es se levantaron del sepulcro o de haber estado dormidos. ¿Qué les parece? Sí, Gelita, Yeshua ya había subido. De hecho, vean lo que dice aquí. Y saliendo de los sepulcros, dice, después de la resurrección de él. O sea, Yeshua ya había resucitado, había subido al Padre y había regresado también. Acuérdense que no fue después de los 40 días, sino fue después de los 3 días. ¿Ok? Ahora, déjenme decirles algo. Ok, dice Miguel que en su versión dice resucitados. ¿Qué versión es? Qué bueno que esa versión le pusieron resucitados. Ahora, déjenme decirles algo, pongan atención aquí. Déjenme decirles algo sobre todo los que tienen más interés sobre este tema. Ok, porque hay un grupo por ahí, en verdad, mesiánico, nazareno, no sé qué, de esos del nombre y cosas así,
dispensacionalista también, que niegan esto. Dicen que no pudo haber aquí resucitado nadie, que no resucitó nadie, que porque nada más Yeshua resucitó, que porque él es las primicias y que nadie pudo haber resucitado antes y que no sé qué. Pero el texto dice claramente que después de la resurrección, ahorita voy a poner varias versiones para que vean que todos dicen que después. Obviamente Yeshua es las primicias, Yeshua resucita primero de entre los muertos. Bueno, el Padre lo resucita de entre los muertos, ¿cierto? Lo levanta de entre los muertos, lo saca otra vez a vida. Y aquí dice el texto que después de la resurrección de él, salieron, se abrieron, de los sepulcros salieron, y dice, y vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Este texto nadie lo niega. En todas las versiones aparece, hasta en la versión hebraica, ¿verdad? Que se conoce la versión de Shem Tov, el Mateo en hebreo, en todos aparece este mismo texto. Dice, pero no dice qué pasó con ellos. No, simplemente subieron. Lo más seguro es que fueron, ya hemos hablado de eso en Apocalipsis, lo más seguro es que fueron y pasaron a ese lugar en donde, aunque no han entrado al reino del Padre, no han entrado al paraíso, están esperando a que nos unamos nosotros a ellos. ¿Ok? Que nos unamos nosotros a ellos en el día de la segunda resurrección, en el día que nos toque a nosotros. Bueno, vean lo que dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esta es la resurrección de los antiguos que esperaban la promesa. Esto es lo que menciona también Kefas, en donde habla de que Yeshua descendió a las profundidades de la tierra, ¿verdad? Y que fue y llevó cautiva la cautividad. También está enlazado con lo mismo. Aquí olvidé poner el texto, pero está enlazado con lo mismo. Ahora voy a seguir leyendo. Ok, déjenme ver aquí la versión que pusieron por acá. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Fíjense nada más en la versión que pone Mari Perdomo. Me llama mucho la atención porque los traductores al latín, al griego, al español, a todo, en la mayoría de las versiones ponen se levantaron como en el Tanaj, es decir, como lo que conocen como Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no les conviene usar la palabra resucitaron. Aquí la versión de Mari Perdomo, que bueno, es la nueva versión internacional. Qué bueno que usan la palabra griega que deben usar en el griego, ¿verdad? Es preciso eso, resucitaron. Resucitaron porque fue una resurrección de entre los muertos. ¿De quiénes? Como dice Kefas, de los antiguos, de aquellos que ni siquiera había venido Mashiach, pero esperaban la promesa, que cuando Mashiach va a las profundidades de la tierra, y tenían la promesa, los levanta también del lugar de entre los muertos. Es lo que citó Daniel, muchos. ¿Se acuerdan cuando vimos a Daniel? No dice todos, dice muchos se levantarán de los sepulcros. El dispensacionalismo cristiano dice que esto nunca existió. Dicen que esto no fue literal ni verdadero, sino que es alegórico. La mayoría del cristianismo concuerda con esto. Ellos dicen que no ha existido. Hay muy pocos denominaciones, o si no es que 2, 3 denominaciones cristianas que creen que esto sí ocurrió, pero la mayoría de los cristianos dicen que esto nunca ocurrió, que esto no es válido. Ellos deben de negar esta resurrección por obvias razones. Si no lo niegan, entonces todo el dispensacionalismo está destruido, porque el reino de ellos, que es para el futuro, no coincidiría, y se exhibiría su herejía de que aún falta la primera resurrección, pues esta ya ocurrió. Sigo leyendo. Ahora vean, aquí hay varias versiones. La 1909, una ahí mesiánica, la nueva versión de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia del lenguaje sencillo, la Brit Hadashah, la mesiánica, y la Biblia textual. Sí, es cierto que está la Biblia textual. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y desaparecieron. Bueno, aquí nada más pongo de él. Después de su resurrección, Reina Valera 1909, y después que Yahshua resucitó, ponen esta versión entre comillas Kadosh, son de las versiones mesiánicas, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, después
Biblia Latinoamericana 95, después que resucitó, Biblia Lenguaje Sencillo, y Biblia, esta no sé cuál es, y cuando Él resucitó salieron de los sepulcros, y se aparecieron, y cuando Él resucitó salieron, después de que Él resucitó. La Brit Hadashah dice, después de la Tejillá, Hamashiach, vinieron a la Ir HaKodesh, Jerusalén, después, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿Qué les parece? Todas las versiones dicen que después. ¿Ok? ¿Por qué se los digo esto y por qué estoy haciendo énfasis? Sobre todo para algunas personas que tienen un conflicto ahí por otras doctrinas, que ya no saben si resucitaron o no resucitaron, y sobre todo de un grupo que está metiendo mucha confusión a muchas personas sobre la resurrección, que es dispensacionalista, aunque son disque nazarenos, son dispensacionalistas, creen en el milenio, en el futuro. Dicen que esto no pudo haber ocurrido, que no es cierto, que no existió. Está tergiversando el texto esa persona, está mal usando el texto, porque efectivamente Yeshua resucita como las primicias primero, pero después de que resucita Él, entonces estos misteriosos se levantan de las tumbas, salen y suben a la ciudad santa, así dice el texto. Entonces, aquí está la escritura y es muy clara, ¿no?, sobre este tema. Ahora, algunos no se meten en estos temas, ¿verdad?, porque la verdad es de que el dispensacionalismo está tan torcido que ya no saben ni qué pensar y dicen, mejor yo ni me meto ahí. Objeciones a la primer resurrección. Los dispensacionalistas dicen que nadie ha resucitado porque no precederemos a los que antes murieron. Ahora, déjenme ir a un texto más. Pongan atención en esto, ¿ok? Déjenme ahorita el chat, por favor. No vamos a distraernos. Quiero que pongan atención en algo, otra vez, sobre todo para aquellos que tienen interés en esto de la resurrección. Este mismo grupo que niega que se levantaron muchos de los sepulcros y que ya ha habido una resurrección, usan un texto que dicen que avala su teoría de que nadie va a resucitar hasta que resuciten primero los que ya murieron. Y usan una carta que escribe Shaul a los tesalonicenses cuando había, por cierto, un debate sobre la resurrección. Vean lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4:14 al 17. Vean. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim, el Todopoderoso, con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vean, no precederemos a los que durmieron, o sea, nosotros no seremos primero, antes que ellos. Y este texto lo usan para decir, ya ves, no ha resucitado nadie. Primero ellos tienen que resucitar y después nosotros. Así que no han resucitado. Dice, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Elohim descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Dicen, primero tienen que resucitar ellos y después nosotros. Luego nosotros los que vivimos, dice, luego nosotros los que hayamos quedado vivos en ese tiempo, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. ¿Qué les parece? Ahora vean lo que digo aquí, lo que yo digo aquí. El problema de dispensacionalismo con este texto, usado fuera de contexto, mal usado para confusión, es que Shaul está hablando de Yeshua hacia acá, no de épocas anteriores a Yeshua. Es obvio que Shaul está mencionando a todos los creyentes que murieron después de que él es ascendido, comenzando con el primer mártir, que es Esteban. Shaul dice claramente que los que murieron en Yeshua, los que murieron en él, se levantarán primero, luego los vivos transformados vienen, ¿verdad? Esta objeción no está bien fundamentada. Lo sacan de contexto, Eduardo, así es, ¿verdad? Ellos dicen, no precederemos a los que ya durmieron antes. Pero Shaul está hablando de Yeshua para acá. ¿Quién fue el primero que murió en Yeshua? ¿Quién fue el primero que murió en Mashiach? Aquí lo estoy poniendo, ¿verdad? Esteban. De Esteban
hasta el día de hoy, cuando el Mashiach venga, obviamente primero ellos van a resucitar. Nosotros no vamos a preceder a ellos, ¿verdad? No precederemos a ellos, ellos primero. Pero desde Esteban hasta acá. Ok, voy a volver a leer. Dice, pero los santos en el Antiguo Testamento no estaban en el centro. Bueno, Kefa está haciendo alusión a los que estaban en el Sheol, no necesariamente en el centro, en el núcleo. La escritura habla del Sheol, cuando habla del centro de la tierra, o cuando habla de los que están en la tierra, estaba refiriéndose a los que estaban en el Sheol, ¿okay? En el lugar de los muertos, para lo que está preguntando Pedro por acá. Voy a leer otra vez esto, vean. El problema dispensacionalista con este texto, usado fuera de contexto, mal usado para confusión, es que Shaul está hablando de Yeshua hacia acá, no de épocas anteriores a Yeshua. Es obvio que Shaul está mencionando a todos los creyentes que murieron después de que él es ascendido, comenzando con el primer mártir, que es Esteban. Shaul dice claramente que los que murieron en Yeshua, en él, serán levantados primero, luego los vivos transformados. Luego los vivos transformados. Esta objeción no está bien fundamentada. ¿Ok? Bueno, déjenme explicar lo que estoy tratando de decir aquí, a ver si los que no han comprendido, por ahí vi a alguien que ya no entendió. Ok, Alejandro dice que ya entendió. Ajá. Voy a volver a mencionar. Este grupo que niega que hubo un levantamiento de santos y que niega que hubo resurrección. Ahora, espérenme un poquito, más adelante voy a hablar de otro aspecto de la resurrección, que es bien importante también, que el dispensacionalismo no ha tomado en cuenta tampoco. Ellos solamente esperan una resurrección física corpórea. Y el dispensacionalismo dice que esto no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque dicen ellos, tomando la cita de Pablo, no precederemos a los que durmieron. Pero no está hablando de antes de Yeshua. Okay, no está hablando de los antidiluvianos, no está hablando de los patriarcas de la época de los profetas, porque ellos no conocieron a Mashiach, ellos no murieron con Mashiach. Shaul aquí está hablando específicamente de los que murieron en Mashiach, de los que murieron en Yeshua, que cuando el Mesías regrese, primeramente ellos van a ser resucitados. En efecto, eso sí es cierto, pero de Esteban hacia acá, del primer mártir que murió en Yeshua, que es Esteban, hacia el último que muera el día que aparezca el Mashiach. Esos, efectivamente, nosotros no los precederemos. Primero serán levantados ellos y después nosotros seremos transformados. Así que esta objeción, que aparentemente, ¿verdad?, que dice que no precederemos, está fuera de contexto, está manipulada, está tergiversada, la usan para desacreditar lo que dice el Brit Hadashah sobre los que se levantaron del sepulcro, y es usada para confusión de otros y para perder la esperanza también. Bueno, sigo leyendo. Si la escritura dice que ya ocurrió la primera resurrección de Apocalipsis, entonces el reino se ha efectuado ya proféticamente, y el Mesías regresaría para la segunda resurrección y la muerte segunda para destruir a toda iniquidad. Pero para estas doctrinas heréticas, si no ha habido primera resurrección, obviamente no ha pasado el reino milenial, y deben asegurar la primera resurrección en la segunda venida, luego el reino, y luego tal vez una tercera venida para la segunda resurrección. Esto es lo que finalmente se infiere en esta doctrina. Okay, otra vez aquí está esta gráfica, y hemos usado una y otra vez esta gráfica, porque ellos dicen aquí no ha ocurrido ninguna resurrección de nadie, dice, nadie se ha levantado de los sepulcros, nadie, nada, no ha habido nada, y entonces ellos dicen que aquí va a haber la primera resurrección, dicen ellos, aquí va a haber la primera resurrección cuando el Mesías venga, dicen ellos, y va a haber un arrebatamiento de solamente los santos. Ahora, más adelante voy a citar los textos que hablan sobre la resurrección, Yeshua y los apóstoles, y Apocalipsis habla de que cuando el Mesías regrese, va a haber resurrección de justos e injustos. Hay muchos textos de estos, pero el dispensacionalismo dice que no, que aquí nada más van a ser levantados los puros santos, solamente los santos. Los justos se van a quedar acá en el lugar de los muertos, en el lugar de los muertos, que solamente van a ser levantados santos, y van a ser transformados santos, dicen ellos.
Y mientras ocurren las bodas, 1 día, 10 días, 7 días, 3 años y medio, 7 años, 10 años, 1000 años, no sé, ya cada quien ya pone los años que quieran. Y ya después dice que regresan con el Mesías, después de la tribulación, y viene el milenio, y dicen ellos, hasta acá va a ser la segunda resurrección. Ok, la segunda resurrección. No, Ivette, los 144,000, la figura de ellos son los que seguían al Mesías en el primer siglo. Bueno, continuamos. Hay otras doctrinas heréticas que varían, como los que dicen que el reino será de 1 día, de 10 días, de 10 años, algo parecido. El dispensacionalismo ha sembrado mucha confusión respecto a esto. Así es, Marcos, hay más confusión por ese sistema. Dice Patricia Sánchez, salón hermanos, entonces, ¿en dónde dejamos Apocalipsis 26? Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección. Ok, ahorita vamos a ver esto, exactamente ahorita vamos a ver esto, Pati. Ahora, vean esto, resurrección de creyentes por medio de la resurrección de Yeshua. Ahí va la respuesta a Pati, justamente cuando preguntó. Y déjenme hacer una explicación de esto con detalle. Quisiera que no preguntaran aquí más cosas en el chat. Quisiera que no estuviéramos distraídos en el chat. Quiero explicar algo que es elemental en el entendimiento de la resurrección de Yeshua. ¿Ok? Ayer alguien me preguntaba sobre que hiciera un tema sobre el bautismo o la tevilá. Bautismo o bautizo, bueno, ya saben, el cristianismo usan esas dos cosas, es Esteban. Y la resurrección, así como la tevilá o el bautismo, tiene dos implicaciones. Una física, es decir, una que se lleva a cabo en vida y otra que se lleva a cabo espiritualmente. ¿Ok? Y el tema de la resurrección, y ahí va para dar un poquito más de información a los que no creen en la primera resurrección, y sobre todo lo que preguntó aquí Patricia Sánchez, ¿cómo tiene efecto eso? Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección. Es más, ¿dónde está el texto? Apocalipsis 26. Apocalipsis 26, vean lo que dice. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán ministros de Elohim y de Mashiach. Ok, sí, por favor, las preguntas también más concretas al final. Ok, Patricia preguntó, ¿dónde tiene efecto este versículo? En el verso 6. Y yo hace rato les hice una pregunta. La segunda muerte es la muerte eterna. Ok, es la destrucción. La segunda muerte es la muerte eterna, es la destrucción. Y yo les hice una pregunta hace rato. Solamente respóndanme otra vez. ¿Quién de ustedes, a través del Mashiach, que ha tenido la promesa de la resurrección, verdad, que permanezca obviamente en Mashiach, no va a sufrir la segunda muerte, que es la muerte eterna? ¿Quién de ustedes? Que diga yo, que diga amén. Ok, ahí están todos. Ok, yo en lo personal, si yo permanezco en Mashiach, la segunda muerte no tendrá poder en mí. O sea, una pregunta más. ¿Somos dichosos nosotros, sí o no? ¿Nosotros somos dichosos, sí o no? Sí. ¿En nosotros se cumple Apocalipsis 26? ¿En nosotros se cumple Apocalipsis 26? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros experimentamos la primera resurrección, y permanecemos en Mashiach, la muerte segunda no nos va a afectar. Y justamente voy a hablar aquí de este texto, cómo lo podemos corroborar en el Brit Hadashah. Ahí va. Ok, ahí va. Vamos a explicar. Vean en el 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Lean esto. Bendito el Elohim y Padre nuestro Adón Yeshua el Mashiach, que según su grande favor, su grande bondad, nos hizo renacer, volver a nacer, para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua, el Mesías de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? En los cielos. Es decir, la muerte segunda no nos va a afectar porque volvimos a nacer a través de la resurrección de Mashiach. Y la muerte segunda no nos va a afectar. Vean un texto más. Este texto es clave.
Apúntenlo en sus Biblias, subrayenlo, pónganle una palomita, pónganle lo que sea, todo eso. ¿Ok? Vean lo que dice. Porque en él, hablando Yeshua, es Shaul a los Colosenses, capítulo 2, del 9 al 12. Porque en Yeshua habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis plenos de él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de todo. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano. Acuérdense que esta circuncisión también nos beneficia a nosotros, ¿verdad? A través del Mashiach somos circuncidados, aunque no en la carne, a través del Ruach. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Mashiach. Dice nada más. Y vean lo que dice acá. Sepultados con él en el bautismo o en la tevilá. ¿Qué dice? Repitan conmigo. En el cual fuisteis también resucitados con él. En el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder que le levantó de entre los muertos. Es decir, cuando nosotros entramos al Padre a través del Mashiach y somos renacidos o vivificados, hemos resucitado con él, de tal manera que la segunda muerte no va a tener efecto en nosotros. Pregunta: ¿ocurrió pues la primera resurrección ya? ¿Sí o no? En efecto, la Escritura lo dice. En él hemos sido resucitados. Ya resucitamos con él, hemos sido vivificados. Déjenme decirles, la primer muerte sí nos afecta, porque morimos. Si hoy morimos, el Eterno no lo permita, ¿verdad? Y nos permita estar hasta aquel día del Mashiach. Pero si llegásemos a morir, nuestro cuerpo muere y nuestra alma espera en el día, en el Sheol, en el lugar de los muertos, para que cuando el día del Mashiach venga, seamos levantados y la segunda muerte, que es la muerte eterna, no nos afecte. Así es, Araceli, como dice, estamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales, también así dice la Escritura, ¿verdad? Fuimos sentados, estamos reinando con él, estamos glorificados con él, estamos hechos resucitados con él. ¿Qué les parece? Déjenme decirles algo. El dispensacionalismo, como se ha centrado solamente en lo literal, no creen esto. Ellos no creen que la primera resurrección no ha afectado al creyente, o más bien que no ha beneficiado al creyente. Ahora, déjenme decirles que este no es el único texto, o no son los únicos dos textos. En la Escritura habla mucho sobre ser nacidos de nuevo, vivificados, volver a nacer, regenerados, ser una nueva criatura. Todos estos conceptos tienen que ver con la resurrección en nosotros. Porque nosotros, aunque estábamos vivos antes de conocer la verdad, en realidad estábamos espiritualmente muertos, ¿verdad? Como dijo por ahí mi esposa, cuando dice la Escritura, morirás, habla de dos muertes, física y espiritual. Entonces nosotros estábamos vivos en la carne, pero estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando venimos a la fe, venimos a la verdad y en Mashiach, entonces somos resucitados en vida. Y ahora no somos muertos vivientes, sino somos vivos vivificados. Aquí pone Jimena otro texto, Romanos 6:4, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que el Mesías fue resucitado de entre los muertos por medio del esplendor del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahí está. Como les dije, y como este texto que pone Jimena aquí, hay muchos textos que tienen que ver con nuevo nacimiento, con una nueva vida, con ser vivificados, regenerados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entender aquí algo. El concepto de muerte y resurrección tiene más connotación en el concepto hebreo, ¿verdad? Pregunta aquí, por ejemplo, Patricia Sánchez. Dice, para usted es diferente la resurrección y la muerte. En el concepto hebreo tiene dos connotaciones. Fíjense nada más. Resurrección tiene que ver con el que es vivificado en vida y el que es levantado de los muertos. ¿Qué les parece? Y la muerte tiene dos connotaciones. El que muere físicamente y el que muere espiritualmente. Bueno, los que han escuchado los estudios de la Torah seguramente recordarán que lo vimos hace 3 años cuando estudiamos la Torah, que ahí vimos que hay quienes en el pueblo de Israel fueron juzgados y aunque quedaron vivos,
en vida y pudieron vivir muchos años, habían sido condenados a estar muertos espiritualmente. Y hay muchos ejemplos de los que aún vivos, después de creer, quedan muertos espiritualmente, ¿sí o no? Hay otros que mueren físicamente, pero tienen la esperanza de la vida eterna. Hay otros que mueren físicamente y están condenados a muerte también espiritual. Y hay otros, que esa sea nuestra dicha actualmente, que estemos vivos físicamente y que también seamos vivificados en el Mashiach para vida eterna. Por ejemplo, el rey Shaul, ¿no? Todo se está grabando, Malenita, así es, va a estar disponible para todos aquellos que tienen intenciones de saber un poquito más. Ese es un complemento sobre el tema de Apocalipsis, la primera y la segunda resurrección. Y también, finalmente, más adelante vamos a hablar también de cómo va a ser esta resurrección, diferente a lo que predica el judaísmo. Van a estar las diapositivas, va a estar en video también para mañana, con la ayuda del Eterno. Va a estar todo esto disponible. Entonces, déjenme decirles algo. Para poder entender el tema de la resurrección, tenemos que ver estos conceptos en el contexto hebreo. El que muere no solamente puede morir físicamente, puede morir también espiritualmente. Pero hay quienes mueren, pero espiritualmente tienen la promesa de la eternidad. Aquí otro texto, ¿verdad? Dice, hay muerte del cuerpo y muerte del alma. Vean, Mateo 10:28, y no temáis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna o en la destrucción, ¿verdad? Era un lugar de quemazón, de destrucción. Hay dos conceptos, y esto es para Patricia Sánchez, por ahí que preguntaba. Aquí no solamente es creer en muerte y resurrección, hay que creer en los conceptos que abarca el concepto hebreo. Entonces, en resumidas cuentas, respecto a estos dos textos, la primera resurrección, no solamente estoy hablando de los que se levantaron del sepulcro, porque así dice la Escritura, que se abrieron las tumbas, se levantaron del sepulcro. Estoy hablando también de esa resurrección que benefició, impactó a aquellos que creyeron desde el primer siglo hasta el día de hoy, que quien cree es vivificado a través del Mashiach. Y necesitamos permanecer para poder estar espiritualmente, ¿verdad? Es esto, estar vivos. Es decir, nosotros actualmente, aunque no hemos muerto, ya hemos sido resucitados juntamente con el Mashiach. Hemos sido vivificados con Él. Estamos sentados en lugares celestiales con Él. ¿Qué les parece? Cualquiera puede, a ver, espérame, ¿cómo que tú estás sentado en lugares celestiales? Si yo te veo aquí en la tierra, ¿verdad? Ahí con tus piezotes ahí puestos en la tierra, ¿cómo que estás sentado? Es que no lo entiendes, te falta discernimiento. Estamos sentados en los lugares celestiales en Mashiach. Eso es tremendo. Y bueno, el problema es que falta discernimiento y creen que esto debe ser físico. Ahora, díganle a un judío esto, ¿verdad? A uno que tiene mente así dispensacionalista, es que yo estoy sentado en el trono celestial con Mashiach, yo reino con él y él ya es rey. Les van a decir, no, tú estás loco, el rey todavía no viene, el reino todavía tiene que ser en el futuro. El reino todavía tiene que ser en el futuro. Pero la Escritura dice, no, estamos sentados en los lugares celestiales con Mashiach, reinando con Mashiach. Y eso es algo que, por cierto, el judaísmo del primer siglo no admitió, no creyó, reprobó, criticó y hasta el día de hoy rehúsan, ¿verdad?, escuchar esto. Ellos dicen que no es cierto, que el reino no es eso, que el reino sea el futuro. Entonces, vean qué implicaciones tiene el concepto de la resurrección. Ahí está otra expresión, ¿verdad?, que pone Araceli. Él nos dio vida juntamente con Él. Alex y Trinidad dice, los que en un contexto físico, dice, sí, es lo mismo, Alex, los que murieron en Mashiach, desde Esteban para acá, que mueren con la esperanza en Mashiach. Hay unos que tienen esperanza y otros que no. Por ejemplo, cuando muere Pablo, Shaul de Tarso muere y él está, según lo que también él enseña, él está en el lugar de los muertos, esperando el día de resurrección para ser entonces introducido en la eternidad, ¿verdad? Si él fue fiel hasta el último día de su vida. Igual todos nosotros. Bueno, voy a seguir las diapositivas.
El tema de la resurrección en el Brit Hadashah se negó en el judio-cristianismo dispensacionalista, porque faltaba la exigencia rabínica de que esa resurrección corporal, huesos, carne, sangre, venas, otra vez caminando en un reino físico. Los rabinos, incluso en la figura de los huesos secos del profeta Ezequiel, a los que se incorporaban carne, la citaron y la citan como algo físico. Eso es su resurrección. Ellos creen en esa resurrección. Todos los cumplimientos en Yeshua no se pudieron ver por la visión literal de los rabinos. El cristianismo, y ahora mesiánicos o nazarenos, niegan pues que esto haya ocurrido. Sin embargo, está escrito. Ahora, no solo la resurrección abarca a aquellos que se levantaron y subieron a la ciudad santa, sino que, como ya vimos, la resurrección beneficia también a los que supuestamente estaban vivos o estábamos vivos hoy día, supuestamente. En realidad estábamos muertos espiritualmente, porque en realidad todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos los que creían y eran sellados, así como nos ha pasado a nosotros, ocurre una resurrección en vida, puesto que estábamos muertos en delitos y pecados. En Yeshua somos resucitados por medio de su resurrección. Somos vivificados o regenerados. Esto es el nuevo nacimiento. Este otro hecho se negó desde el primer siglo por falta de discernimiento, porque los corazones estaban endurecidos. Pero a los niños, a los humildes, no les fue encubierto este misterio, sino les fue revelado. Esta resurrección es la que opera y tiene poder para que no nos afecte la segunda muerte, la muerte eterna. Así que este es otra parte de la resurrección. ¿Qué les parece? Es otra parte de la resurrección. Ok, están poniendo aquí muchas citas, están poniendo muchas cosas, no puedo leerlas todas, disculpen. Pero bueno, porque finalmente esto se va a quedar grabado y quiero que en la grabación quede bien claro esto. ¿Ok? Creo que estamos tratando de ampliar los conceptos de la resurrección y sobre todo la esperanza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo, otra vez, como dice que no ha ocurrido resurrección, dice mi esposa, pero sí hubo una física, Mateo 27, y una, sí, de hecho la hubo, dice que se levantaron los cuerpos de santos después de que Yeshua resucitó. Y además, para los vivos aplicó la resurrección o el poder de la resurrección cuando fueron vivificados hasta el día de hoy. Entonces lo que quiero aquí aclarar pues es esto, ¿verdad? Que el dispensacionalismo, por no creer esto que dice la Escritura, anuló alguna resurrección. Y la resurrección que estamos viendo tiene que ver con un aspecto del alma, ¿ok? De la vida eterna. Que cuando nosotros experimentamos la resurrección, nosotros en vida, por el poder que actuó en Mashiach cuando fue levantado de los muertos, ojo con esto, escuchen bien, cuando venga el Mashiach, que Pablo también dice, Shaul dice que el último enemigo que le falta en destruir es la muerte, y destruya la muerte, esa va a ser la muerte segunda también, porque va a ser la muerte eterna. A nosotros no nos debe de afectar la muerte segunda, la muerte eterna. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido vivificados con Mashiach, resucitados con él en su resurrección. ¿Ok? Diferente a lo que dice el dispensacionalismo. Dice por acá, la muerte es un demonio principado, la muerte es un poder que actúa en el Satán. La muerte es un imperio, dice que tiene Satanás, es un principado, es un poder, ¿ok? El cual lo tiene Satanás. Ahora, vamos a ver otra parte, otra de las objeciones. Ahora vamos a ver los textos relacionados a la resurrección cuando Yeshua regrese. Si debe de ser corporal para ser humanos e incluso para relacionarnos maritalmente, como lo afirma el judio-cristianismo, o será algo milagroso para pasar a ser cuerpos transformados como los ángeles. Vamos a ver cuándo será, cómo será, para quiénes será y si solo habrá resurrección para justos en la segunda venida. Acuérdense que el dispensacionalismo
predica que nada más van a resucitar santos y que van a entrar en el reino, ¿verdad? Y usando el judaísmo dicen que incluso va a haber relaciones maritales, que se van a casar, que van a tener descendencia, hijos, ya saben, todo esto. Y que después del milenio, después del reino, va a haber la segunda resurrección. Seguramente va a haber una tercera venida del Mashiach, porque si dicen que viene el Mesías en la primera resurrección y después va a haber otra resurrección, pues tiene que haber una tercera venida del Mashiach para que entonces ocurra lo que tiene que ocurrir. Ya vimos que todo eso es pura confusión. Pero vamos a ver que realmente lo que la Escritura dice, Yeshua mismo lo dice, los apóstoles lo dicen, Apocalipsis lo dicen, que cuando el Mesías regresa en realidad es la segunda resurrección, es el juicio final, viene la muerte eterna y viene la vida eterna para todos, los fieles obviamente. La pregunta sobre ahora vamos a la famosa pregunta sobre la resurrección, ustedes lo recordarán, ¿verdad? Cuando vienen los saduceos, Lucas 20, 27 en adelante, dice que se acercan los saduceos y le ponen el ejemplo de la mujer que queda viuda y los 7 hermanos, todo eso. ¿Ok? Dice en el 33 en adelante, dice, en la resurrección, vean lo que dice Yeshua, en la resurrección, pues, dice, le preguntan a él, ¿cuál de ellos será la mujer de los 7 que tuvieron por mujer? Dice, entonces respondiendo Yeshua les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Elohim, al ser hijos de la resurrección. Ahí está, la primera respuesta que Yeshua le da a los saduceos, ¿verdad? Y la segunda, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Eterno Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob, porque Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, maestro, vean, algunos de los escribas, maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. ¿Qué les parece? No, Marcos, en realidad los ángeles no tienen alas. En realidad los ángeles así los pintan en el catolicismo, pero los malachim, según las escrituras, no tienen alas. Tienen los querubim, tienen otros seres superiores, pero los ángeles, los malachim, no tienen alas. Ahora, Yeshua aquí se refiere a, ¿cómo podemos decir? Al cuerpo celestial que tienen ellos. Al cuerpo celestial que tienen ellos. ¿Ok? Bueno, hay muchas preguntas que están relacionadas a esto. No voy a meterme en muchos aspectos. Ahorita realmente a lo mejor nos va a alcanzar el tiempo para todo ello. Como si los ángeles son sexuados o son asexuados. La escritura dice que los ángeles son asexuados, ¿verdad? Tanto así que no tienen relaciones maritales, vamos. Entonces, solamente Yeshua está hablando de un cuerpo celestial, pues, de un cuerpo glorificado, como se suele decir en latín, ¿ok? Un cuerpo hecho a la semejanza de los cielos. Un cuerpo más bien que habite en lugares celestiales, no que habite en una tierra terrenal. Y bueno, aquí hay este primer texto. Ahora, lo que yo voy a hacer es voy a ir recolectando, voy a poner algunos textos, y voy a ir recolectando algunas expresiones en los textos. ¿Ok? Vamos. Recolectando algunos datos. El primer texto que vimos, vean, no habrá relaciones maritales, no habrá muerte, Yeshua lo está diciendo, no lo digo yo, ¿ok? No lo dice una religión, lo dice Yeshua mismo. Son iguales a los ángeles, a los malachim, es decir, en un cuerpo celestial. Son hijos o participantes de la resurrección, eso se quiere decir hijos de la resurrección. No están muertos, sino vivos, solo duermen. ¿Ok? Solo duermen en el caso de los que mueren. De los que mueren realmente no están muertos, ¿verdad? Están dormidos. Solo duermen, dice aquí Yeshua. Bueno, Mari, en el caso de esos seres no está hablando necesariamente de ángeles, ahí está hablando de arcángeles, de seres más poderosos, más grandes que
Ellos no tuvieron relaciones entre sí, sino que más bien se acercaron a las mujeres y con las mujeres hicieron perversiones. Ajá. Es decir, entre ellos no se pueden relacionar, pero cuando descienden, como viene en el texto de Nog, los vigilantes, pero cuando descienden a la tierra y toman forma de hombre, entonces se relacionan con mujeres, por eso engendran con mujeres, pero entre ellos no pueden engendrar. Bueno, vamos a seguir, otro texto. Vean cuando Yeshua regrese, Mateo 24, el 29 en adelante, ya saben las señales, lo que va a pasar. Vean lo que dice en el verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Esto es lo que se conoce como el arrebatamiento o levantamiento. Ya no quiero decir arrebatamiento porque esta palabra la mal usaron en el cristianismo y algunos están dejando de creer en esto porque el dispensacionalismo inventó el rapto secreto pretribulacionista y con eso ha manchado la doctrina del arrebatamiento, que es real. Bueno, yo ya le quiero llamar mejor levantamiento o la siega, la cosecha, ¿verdad? Mejor cosecha del trigo, cosecha de los santos, cosecha de los escogidos. Aquí hay un texto más en la segunda venida. Vamos a seguir. Ojo con esto, yo voy a tomar los textos y voy a ir agregando los datos que nos interesan sobre la segunda venida de la resurrección. Ok, aquí ya están 4, 5, aquí agrego otros 2. La resurrección será el levantamiento milagroso por medio de ángeles. Ok, de los escogidos de todos lados del planeta, algo sobrenatural. Ok, ustedes estén donde estén en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Polo Norte, en Europa, en África, en Oceanía, donde quiera que ustedes estén, ahí van a llegar los malajim y de una forma sobrenatural nos van a levantar. ¿Ok? Así es, Miguel. Hay ahorita muchas burlas sobre estas verdaderas enseñanzas que Yeshua mencionó. Ok, seguimos recolectando datos. Ok, seguimos recolectando datos. Así es, Mirta, dice Mirta, no hace falta ir a Israel. Eso no tiene ningún sentido. El que quiere irse a vivir allá, que se vaya a vivir, que haga lo que quiera, pero no es necesario irse a Israel para ser redimidos, ¿okay? Porque Yeshua va a enviar a sus malajim a todos lados del mundo, ¿okay? No a un solo lugar específico. Siguiente texto, Yeshua explica la parábola de la cizaña. Ahora, pongan atención a esto que ya hemos visto antes en muchas ocasiones. Este texto es clave. Vamos a ver cómo Yeshua explica la parábola del trigo y la cizaña. Vean, entonces despedía a la gente, entró Yeshua en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es él Yeshua. El campo es el mundo, es la tierra, los habitantes. La buena semilla son los hijos del reino, los creyentes. Las cizañas son los hijos del maligno, ¿verdad? Los que no creyeron. El enemigo que la sembró es el diablo. Aquí está Satanás. Para el judaísmo, ¿verdad? Que dicen que el diablo no existe, que Satanás no existe, que es mitología, que es un invento. Yeshua habla del diablo, de Satanás. La siega, la cosecha, el arrebatamiento, el levantamiento. Aquí Yeshua la menciona como siega, la cosecha. Es el fin del siglo, el fin de esta edad. Y los segadores son los ángeles. Lo mismo que acaba de decir Yeshua, ¿verdad? Mateo 24. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Vean, no solamente recogerán al grano, dice que recogerá de su reino, aquí, este es su reino actualmente, a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí está el juicio. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, allá, en el reino de su Padre, no aquí. El que tiene oídos para oír, oiga. Pongan atención en esto. Aquí yo quiero entrar en una objeción más del dispensacionalismo. El dispensacionalismo dice que cuando el Mesías regrese, no va a haber resurrección de justos e injustos. Dice que solamente justos. Pero Yeshua aquí está enseñando que no solamente van a ser levantados los justos, sino que también los injustos van a ser llamados a juicio para ser lanzados en el fuego. ¿Cierto o no es cierto? Yeshua aquí está hablando de la segunda venida, el fin de esta edad. Cuando Él regrese, va a hacer esta separación.
Va a separar el trigo y la cizaña, va a tomar el trigo y va a lanzar la cizaña al fuego. Va a separar ovejas y cabritos, va a agarrar los cabritos y los va a lanzar al lloro y crujir de dientes. Va a hacer la separación entre creyentes y no creyentes, justos e injustos, unos para vida eterna y otros para muerte eterna, ¿verdad? Dice Rosa María. Ok, seguimos recolectando datos. Ya tenemos aquí algunos datos. No habrá relaciones maritales, no habrá muerte, son iguales a los ángeles, son hijos de la resurrección, no están muertos en realidad, viven, solamente duermen, por eso van a ser levantados. La resurrección será el levantamiento milagroso por medio de ángeles, de los escogidos de todos los lados del planeta, algo sobrenatural. Los últimos dos datos tenemos: la resurrección es la cosecha final. ¿Ok? Estamos recolectando datos. La resurrección, estoy aquí. La resurrección es la cosecha final, después de que haya concluido el tiempo del reino que Yeshua vino a sembrar en la tierra. Esto es clave. A mí, en lo personal, me súper encanta la parábola del trigo y la cizaña. Y sobre todo la interpretación, obviamente, que nos da Yeshua. La parábola del trigo y la cizaña es el arma más poderosa en contra del dispensacionalismo y en contra del judaísmo. ¿Por qué? Porque Yeshua dice, el reino ya vino, ¿verdad? El reino va a acabar cuando regrese el Mesías. Cuando regrese el Mesías va a tomar de su reino al trigo, y del reino va a tomar también la cizaña y la va a lanzar al fuego. La parábola del trigo y la cizaña es tremenda. De hecho hicimos también una clase especial, ¿verdad? Porque es tremenda. Ahí habla de que el reino ya está hasta el día de hoy en operación, de que el Mesías viene por su reino, de que después va al reino del Padre. Vean aquí, los justos serán trasladados en el reino del Padre. Ahí vamos a resplandecer como el sol, dice Yeshua. Que esa sea nuestra esperanza y que esa sea nuestra lucha diaria para alcanzar ese día, porque no somos dignos, solamente a través del Mashiach, y tenemos que permanecer en él, fieles también en la obediencia del Padre. Sí, hay un tema que se llama así, parábola del trigo y la cizaña. Quien no lo ha escuchado está también ahí. Vamos a un texto más. Seguimos recolectando datos. Vean sobre la resurrección. Vean que es muy diferente el judaísmo. Es muy diferente el judaísmo. El judaísmo dice que los huesos se van a incorporar a la carne, o bueno, la carne a los huesos, sangre, venas, y van a ser humanos normales. Dicen que van a ser humanos que se relacionan maritalmente, que van a tener hijos, que van a comer, que van a tener casas, que van a subir a la tierra. El judaísmo dice todo esto, literalmente. Pero cuando Yeshua está definiendo, y también los Shilachim están definiendo eso, están hablando de cosas sobrenaturales. Seréis como los ángeles, Yeshua dice. Seréis como los ángeles. No se van a casar, no van a tener hijos, ¿verdad? No van a morir más. Está hablando de cosas sobrenaturales. Seguimos. Dice Frank, los perversos quieren 7 esposas. Sí, ya hablamos de eso también, ¿verdad? Quieren tener 7. Dicen que hay un tipo así bien extraño que dice que en el milenio se va a renovar la poligamia, que cada quien va a tener 7 esposas. Háganme el favor. Es una cosa tremenda. Bueno, ya saben, ahí Frank me lo recordó ahorita, ¿verdad? Que van a tener 7 esposas. Que se esperen, ¿verdad? Al milenio a ver si les llega para que escogen sus 7 esposas del mundo. Háganme favor, toman un texto profético que es alegórico y lo agarran literalmente. Lo agarran de veras, literalmente. Bueno. Cuando regrese Yeshua habrá resurrección de justos e injustos, trigo y cizaña, ovejas y cabritos. Ojo, un texto más. Hechos 24:14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Fíjense que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en el Todopoderoso, la cual ellos también abrigan, los que no creían en la época del primer siglo, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Justos como de injustos. El día que Mashiach regrese va a haber separación. Trigo y cizaña, ovejas y cabritos, justos e injustos. El dispensacionalismo dice que no va a haber resurrección de injustos.
Dicen que solamente los justos van a ser levantados, contrario a lo que dicen las Escrituras. ¿Ok? Entonces agregamos un dato más: habrá resurrección de justos e injustos, cada uno tendrá su pago. ¿Ok? Injustos al fuego eterno, a la destrucción, como Yeshua dijo, no teman a aquel que puede matar el cuerpo, teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego, en la Gehenna. Ahora vean, vamos a Mateo 25:31. Mateo 25:31 al 46. Ese es un texto clave también para refutar al dispensacionalismo, que dicen que no va a haber resurrección de injustos. Dicen ellos solamente justos. 31 dice, vean, cuando el Hijo del Hombre venga en su esplendor y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de esplendor y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Ojo con esto, el dispensacionalismo dice que aquí se sentará en su trono para reinar, que va a venir a establecer su reino. Mentira, el texto nunca dice eso, dice que va a sentarse en su trono de esplendor para juzgar, no reinar. El reino han sido estos 2000 años, dice la parábola del trigo y la cizaña, estos 2000 años han sido el reino. Cuando él regrese va a venir a juzgar. Cuando habla de sentarse en su trono de esplendor, quiere decir el trono del día del juicio, el famoso trono, el gran trono blanco. ¿Y qué va a hacer ahí? Fíjense, clave, porque el dispensacionalismo dice que solamente va a llamar a los santos y se los va a llevar a las bodas, ya saben a dónde, mientras pasa la tribulación. Error, mentira, herejía, eso es antibíblico. Dice que va a venir el Mashiach y se va a sentar en el trono de esplendor para juzgar y va a separar, como el pastor separa las ovejas de entre los cabritos. Y va a empezar el juicio. Ahora, todo este juicio ya lo hemos hablado, ¿verdad? Tiene que ver con el Hasidut, ¿verdad? ¿Quién de las naciones recibió a los emisarios? ¿Quién tuvo piedad de ellos? ¿Quién los vistió? ¿Quién les dio de comer? ¿Quién los protegió? ¿Quién los ayudó? Sobre los pequeños, sobre sus pequeños. Yeshua habla de los pequeños, habla de sus discípulos. Todos nosotros nos convertimos en discípulos y predicamos el Hasidut de Yeshua, la bondad de Yeshua. Vivimos de esta forma. Y las naciones que no hayan recibido el mensaje que predicó Mashiach a través de los discípulos o de los emisarios también, van a ser llamados a juicio. Bueno, dice Alexander, Pablo dice que si sufrimos con él, reinaremos también con él. Hablando en el presente, ¿cómo se llama? Se me olvida siempre este presente constante, no sé cómo está en la gramática, continuo, gracias. Reinamos, ¿ok? Presente continuo. Reinaremos quiere decir, si lo hacemos, entonces reinaremos con él, porque él está reinando. ¿Me entiende? No es de que sea en el futuro futurista como el dispensacionalismo, sino en el presente continuo. Si sufrimos con él, entonces estaremos reinando con él. Bueno, perdón, me distraje con esta pregunta. Ahora vean, después del Hasidú, después de que Yeshua juzga a unos y a otros, por hacer Hasidut, por hacer bondad, por hacer misericordia, juicio, justicia. Vean lo que dice en el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense bien lo que dice aquí, preparado para el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Escuchen bien esto. Cuando Yeshua regrese, no va a venir a reinar, va a venir a hacer juicio al mundo entero. Va a hacer una separación y cuando separe a los cabritos les va a decir, ustedes al lago de fuego para ser destruidos eternamente. ¿Qué les parece? Entonces va a llamar a los injustos, también a los que murieron antes, los va a llamar y los va a juzgar. Ahí no dice que nada más a los justos.
Dice, porque tuve hambre, y bueno, ahí viene lo contrario, ¿verdad? No hicieron bondad, no hicieron hasidut, no hicieron piedad, ¿verdad? Con los discípulos, con mis discípulos. Cuando habla de los niños, cuando habla, ¿verdad? De los pobres, de todos ellos, son los discípulos que viven una vida como Yeshua la vivió. Y vean lo que dice al final 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué les parece? Otro texto que nos ayuda a saber el día de la resurrección no solamente se van a levantar los santos, como el dispensacionalismo lo dice, se van a levantar justos e injustos, y ahí va a reunir a todas las almas desde el principio hasta el fin, y va a hacer separación, y ahí va a juzgarlos a todos. Agregamos a nuestra recolección de datos, el Mesías se sentará en su trono a juzgar, no a reinar. Él ya reina desde su resurrección, y además Él va a reinar, dice, por los siglos de los siglos, por siempre. Dice Apocalipsis que cuando Yeshua regrese no va a reinar por 1000 años, en realidad dice que va a reinar por siempre. En efecto, ahí pone Jimena, Apocalipsis 20:14, esta es la segunda muerte, que es el lago de fuego. Está clarísimo, yo no sé, bueno, aquí Jimena, gracias por el texto, ella tiene los versículos también contemplados del tiempo profético, y cualquiera que los esté relacionando se va a dar cuenta, pues claro, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, el fuego eterno, el día de la ira, esa es la muerte segunda. Es decir, cuando Yeshua regrese, dice Pablo también, dice, va a destruir su último enemigo, que es la muerte. Destruida la muerte, pues ya no hay más muerte. Esa es la muerte segunda, es la destrucción total. Y los que sufren la segunda muerte es muerte eterna. Y los que vengan a vida es vida eterna, vean. Juzgará entre justos e injustos, los separará para dar el merecido. Injustos al lago de fuego, preparado para el Satán, justos a la vida eterna. Es muy sencillo, solamente es colocar los textos en su lugar. Bueno, pregunta Marcos, Apocalipsis habla de un tormento eterno, pero Apocalipsis es una figura. Cuando habla de eso quiere decir muerte eterna, desaparición por completo. Vamos a más textos, y aquí vamos a recurrir a Apocalipsis 27. ¿Se acuerdan? Hemos hablado mucho de esto. Después de los 1000 años, Satanás será desatado, ¿verdad? Gog y Magog, ya viene el gran engaño. Y vean lo que dice en el 9, cuando viene el juicio justamente, y del Todopoderoso descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí está otra vez otra alegoría, ¿verdad?, sobre el tiempo. Pero vean, aquí Satanás ya es lanzado al fuego. Acuérdense lo que leímos en Mateo 25. Satanás ya ha sido lanzado. Vean lo que puse aquí. Fíjense nada más, y van a hacer clic bien fácil. Vean lo que dice en el 41, 25-41. Dice, entonces dirán también a los que quieran apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán esos al castigo eterno. Ahora vean lo que dice Apocalipsis. Elohim lanzó al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta Satanás. Ya están ellos ahí. Está preparado para ellos. Serán atormentados. Ahora vean lo que dice en el verso 11 en adelante, del mismo Apocalipsis 20, que es lo mismo que en Mateo 25, 31 al 46. Vean. Y vi un gran trono blanco. Ahí está el Mesías, cuando regresa en la segunda venida. Al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ya desapareció todo lo terrenal. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim. Y los libros abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Vean, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí están, los muertos. Fueron resucitados, eso es cuando viene el Mesías y se sienta en el trono blanco, en el trono de justicia, en el trono esplendoroso. Y empiezan a ser juzgados según sus obras. Vean, los muertos son levantados, son llamados los que estaban muertos para ser juzgados según sus obras. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que hicieron lo bien, lo que hicieron lo bueno y lo que hicieron lo malo.
Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, vean aquí está, fueron lanzados al lago de fuego. Es lo que dice Yeshua, no moriréis más. Si la muerte es destruida cuando también el Mesías regrese, entonces ya no va a haber más muerte. Pablo dice que el último enemigo en destruir es la muerte. Aquí dice, y la muerte y el Hades, el lugar de los muertos, el Sheol, fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Es la muerte segunda. Que por ahí no oye Mari, creo que ayúdenle a que salga y regrese, a ver si recupera el audio. Esta es la muerte segunda, dice Apocalipsis. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fíjense nada más, el que no fue inscrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo mismo que dice en Mateo 25, cuando Yeshua regrese, se siente en su trono esplendoroso, se parará y los injustos serán lanzados al lago de fuego donde está el Satanás, la bestia, el falso profeta, el dragón, ahí serán lanzados. Es la muerte segunda. ¿A poco no es sencillo? Si tomamos Mateo 25, 31 al 46 y lo comparamos con Apocalipsis 20, 11 al 15, es lo mismo. Ahora, recuerden que el dispensacionalismo ha sembrado mucha confusión porque ellos metieron el milenio adentro y pusieron Gog y Magog, y después pusieron Gog y Magog, pusieron Armagedón, y después de los 1000 años ponen a Gog y Magog. En Armagedón ponen el juicio de las naciones y después del milenio ponen el juicio del gran trono blanco. Esa es una herejía, porque ambas cosas son las mismas y no están separadas por ningún milenio. Ambas cosas son las mismas. Armagedón es lo mismo que Gog y Magog. Y la segunda venida, el juicio de las naciones, es igual que el juicio final. Ya lo hemos hablado mucho esto en otras ocasiones y a veces tengo comentarios por aquí y por allá. A veces ocupo reunir, ¿verdad? Los temas así, por ejemplo, hablamos de resurrección, hablamos cuándo fue la primera resurrección, cuándo es la segunda, la muerte primera, segunda, todo eso, qué implicaciones tiene la resurrección. Esto ya es un poquito, espero que quede un poquito más cerca todo, ¿verdad? Y más, sí, porque me han dicho que de pronto yo, y sí, a veces sí eso hago, cometo el error. Eso lo vimos en tal estudio, ¿verdad? Y ahí andan todos buscando el estudio y no lo encuentran, y bueno, gracias por la aportación por ahí. Pero aquí trato de meter esto aquí, ¿verdad? En un solo lugar, para que esté junto. Porque la resurrección no nada más es, ay, qué bueno, vamos a resucitar y nos vamos a ir con el Mashiach, al reino del Padre. No, tiene muchas implicaciones. Porque ya ocurrió una, ya aplica una en nosotros, viene la muerte segunda, la muerte eterna. Nosotros estamos libres de esa si permanecemos en Mashiach, si permanecemos vivificados, ¿verdad? Dice mi esposa ya reina y el fin entra, así es. Ok, seguimos acumulando datos. Aquí tengo esta lista de datos, vean nada más de unos pocos textos. En realidad hay muchos textos que hablan de la resurrección, pero aquí ya tengo esta lista, vean. Vamos a seguir agregando datos. El día de destrucción del Satán es el día del juicio o de la ira, es el día de la resurrección también. Los muertos son juzgados por sus obras y la muerte es destruida. Es la muerte segunda, la misma del juicio y del regreso de Yeshua. Los injustos no hallados en el libro de la vida son lanzados en el lago de fuego. Ok, déjenme volverme a regresar acá, porque esta es la segunda venida, igual que en Mateo 25, del 31 al 46, vean lo que dice aquí. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, fueron aquí también juzgados los muertos injustos. ¿Se dan cuenta? Fueron juzgados los muertos injustos. ¿Por qué? Porque fueron juzgados según sus obras, lo que hicieron y creyeron, y no fueron encontrados en el libro de la vida. Tomaron el libro de la vida, dice aquí esta escena, el Mashiach dice, tomó el libro de la vida, no están sus nombres, no están inscritos, no fueron lavados por el Cordero, no lavaron sus vestiduras, no cumplieron el requisito de creer en Yeshua y guardar los mandamientos. Entonces al lago de fuego, donde está Satanás, sus ángeles, la bestia, el falso profeta, toda la iniquidad.
Esto es el gran trono blanco cuando el Mesías regrese, el juicio final. Entonces quiere decir que cuando el Mesías regrese sí va a haber resurrección también de injustos y serán juzgados, y si no son encontrados en el libro de la vida serán lanzados. Los injustos no hallados en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Un texto más, la séptima trompeta, vean, Apocalipsis 11 del 15 en adelante. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Vean, no dice por el milenio, por siempre y siempre. Y los tronos se postraron, y los 24 ancianos que estaban sentados delante del trono, delante de Elohim en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, diciendo: te damos gracias, Adón Elohim Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, fíjense, de juzgar a los muertos, es el mismo texto de Mateo 25, 31 en adelante, es el mismo texto de Apocalipsis 20 también que acabamos de leer. Juzgar a los muertos, y a la vez dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Tal vez nosotros no somos profetas, ¿verdad? Y no fuimos llamados como los santos del primer siglo y antes de, pero somos temerosos de su nombre, temerosos de Elohim. Entonces vean, otra vez, enlaza con lo mismo. El día del juicio. Ahora vean, esta es la séptima trompeta. Escúcheme bien lo que voy a decir también para los que han tenido dudas sobre esto. ¿Cuándo es la séptima trompeta? Pregunta, ¿cuándo o qué ocurre en la séptima trompeta? ¿Qué ocurre en el séptimo sello? ¿Qué ocurre en en todos los eventos de 7? ¿Qué ocurre en la séptima trompeta? Ok, las copas de la ira ya se desataron. Si ustedes ven Apocalipsis 2 en adelante, ¿verdad? Se empiezan a desatar, ¿verdad? Las copas de la ira, Yeshua regresa, es el fin, así es el juicio final. Vean, el Mesías regresa, es el juicio final, viene la separación, viene el levantamiento, y viene esto. Aquí hay otro texto que nos da evidencia de que cuando el Mesías regrese, al final de la trompeta, en la última trompeta, también los muertos se levantarán, los injustos para ser juzgados, y también los santos, los profetas y los temerosos de Elohim, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Eso es parte, esa es la última, de ahí se desatan, ¿verdad? Las copas de la ira, todo el juicio. Se acabó el tiempo, dice Ofelia. Entonces, otro texto que da evidencia que hay resurrección de muertos injustos para recibir destrucción, y también para ser galardonados los escogidos. Aquí está, seguimos añadiendo datos. El Mesías reinará por siempre, por siglos y siglos, no por 1000 años, cuando Él regrese. Juzgará a naciones y a santos, dará el pago a cada uno. Juzgará a las naciones y a los santos, dará el pago a cada uno. Vean, aquí viene ahora un texto más sobre la resurrección. Dice 1 Corintios 15, 51 al 54, dice: aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles, esto es de los creyentes, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en triunfo. Bueno, aquí viene un dato más que nos agrega Shaul en la carta a los Corintios sobre el día de la resurrección. Va a haber resurrección de los... Ahora, estos muertos obviamente son los creyentes que murieron en Yeshua, porque dice que son resucitados incorruptibles.
Y nosotros, los que quedemos vivos, como dice Shaul, no precederemos a aquellos, porque primero se levantarán los que murieron en Yeshua, desde Esteban hasta acá. Los que han muerto en Yeshua serán levantados, y en ese momento nosotros seremos transformados. Aquí es donde viene lo majestuoso. Esto actualmente difiere el judaísmo, o nosotros diferimos del judaísmo. El judaísmo dice que no, que se van a levantar los huesos y se van a incorporar la carne, la sangre, las venas, todos los órganos para vivir una vida cotidiana en el mundo. Nosotros no creemos eso. Ellos sí creen en la resurrección, pero creen en otro tipo de resurrección. Nosotros creemos en la resurrección que fue revelada por Yeshua. Seréis como los ángeles, no moriréis más, no se darán en casamiento, no tendrán descendientes, serán incorruptibles, ¿verdad? Nos espera, dice también Shaul y Kefas, ¿verdad? En los cielos, ahí nos espera nuestro lugar, ¿verdad? Inmarcesible, incorruptible. Y aquí Shaul nos agrega también esto, una transformación. Dice Rosa María, una pregunta, ¿qué pasará? Bueno, muchos dice, y ya leímos esto en Mateo 27, 50 en adelante, viene cuando Yeshua resucita, dice que muchos de esos que murieron antes fueron levantados. No dice que todos, Rosa María, dice muchos. Ajá, muchos. Ahora, otros obviamente se quedaron, porque esperan el día de la resurrección cuando Yeshua regrese. ¿Por qué Esteban? Pregunta Salia, porque Shaul aquí estaba hablando de los que mueren en Mashiach. De los que mueren en Mashiach. Obviamente también los que murieron antes, que tenían la esperanza. Los que murieron antes, desde Adán hasta Yeshua, que no se levantaron ese día que se abrieron los sepulcros, también serán levantados, obviamente. ¿Por qué? Porque también tienen la esperanza. Tienen la esperanza. Entonces, segunda venida, resurrección de justos e injustos. Ya vimos textos, hay varios textos de esto. El dispensacionalismo dice que solamente los justos. No, la escritura dice que justos e injustos. Y va a haber separación, ¿cierto? Justos e injustos, trigo y cizaña, ovejas y cabritos. No hay confusión. Yeshua dice, cuando venga el Hijo del Hombre, se sentará en su trono de esplendor y separará a unos y a otros. No dice que nomás va a tomar a los justos. Eso es una mentira dispensacionalista. Juicio final, Mateo 25, 31 al 46, igual de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Justos resucitados, unos transformados a vida eterna en el reino del Padre, en la nueva creación, solo redimidos, hechos como los ángeles. Injustos resucitados y también los vivos que estén en ese momento a muerte eterna, porque van a ser juzgados a muerte eterna, destrucción del alma y del cuerpo. El alma que sea tomada del lugar de los muertos va a ser destruida en el lago de fuego, y los que estén vivos, su cuerpo también va a ser destruido en el lago de fuego, en el día de la ira. ¿Qué les parece? Dice Eduardo, ok, son destruidos. Yeshua dice, temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el lago de fuego, en la Gehenna. Destruidos, desintegrados. Ese es el juicio eterno, realmente esa es la destrucción eterna. Aquí hay un dato más, habrá transformación, dice Shaul, para los que estén vivos, después de que resuciten los muertos que esperaban en Mashiach. ¿Ok? Ahí están todos esos datos, vean, de nada más unos textos, todos estos datos. Después van a tener las diapositivas para que los lean uno a uno. Aquí están todos los datos que hemos mencionado, desde lo que dijo Yeshua hasta lo que dicen los Shelehim y dice Apocalipsis. Bueno, desde las palabras de Yeshua, pasando por la revelación de los apóstoles hasta Apocalipsis, no hay contradicción. Hay armonía en los eventos en el regreso de Yeshua. Es confusión los dogmas dispensacionalistas sin apego a las escrituras, tratando de afirmar que el reino no ha venido, que faltan las dos resurrecciones, que el Mesías no reina, etcétera, etcétera, etcétera. Sin poner atención a las mentiras heréticas confusas, la promesa es muy clara. Yeshua regresa para juzgar al mundo, incluso a los muertos, en el día de la resurrección y la separación. Dar como herencia la nueva creación en el reino del Padre a los escogidos, así como vida eterna, inmortalidad, y destruir toda la iniquidad, a la muerte y al Satán, así como la bestia y el falso profeta.
La resurrección que ocurrirá traerá para los impíos la muerte segunda, la final, cuando la misma muerte sea destruida. Vean, cuando la misma muerte es destruida por el Mesías, como Shaul dice, que el último enemigo en destruir es la muerte, en ese momento ocurrirá la muerte segunda, porque esa ya no hay forma de revertirse. La muerte es destruida, entonces todos los que van a muerte son destruidos también. ¿Qué les parece? Los 1000 años son una alegoría del reino en la tierra, como lo hemos visto en la parábola del sembrador. No tenemos por qué poner un reino en el futuro de 1000 años literales, o de un día, o de 10 días, o de 10 años, o de 7 años, o lo que sea. Eso es confusión y negación de que Yeshua es rey. No podemos ni debemos decir que Yeshua regresará a atar al Satán, si él mismo dice en Mateo 25 y Apocalipsis 20 que Satán será destruido y la muerte también serán destruidas en la segunda venida. ¿Qué les parece? Aquí comete un error también el dispensacionalismo, porque dice que cuando Yeshua regrese va a atar a Satanás. Pero Yeshua dice que cuando él regrese va a venir a destruir a Satanás y a destruir a la muerte y a destruir a toda la iniquidad. Eso también es muy claro en la Escritura. El dispensacionalismo y otros maestros en parte dispensacionalistas han seguido esa interpretación y se han olvidado de apegarse a la Escritura. Lamentablemente esto ocurre y muchos están siendo todavía confundidos, creyendo que el Mesías va a regresar a juzgar solamente a resucitar a santos, mientras ata a Satanás por X tiempo, pero no es cierto. Cuando el Mesías aparezca y que todo ojo le verá, todas las almas serán levantadas delante de él para ser juzgadas, y Satanás va a ser destruido, así como toda la iniquidad va a ser destruida. Irma, le recomendamos el estudio de los 1000 años y el engaño de Satanás. Ahorita no voy a extenderme en este tema, pero le recomendamos por ahí esa clase para que pueda escuchar lo referente. A ver si alguien le puede pasar por favor el enlace. Seguimos. Yeshua traerá resurrección a todos para que comparezcan ante el tribunal. ¿Okay? Unos a vida eterna y otros a muerte eterna. Segunda venida, segunda resurrección, segunda venida, segunda muerte, que es la muerte eterna. Segunda muerte es muerte eterna. Los resucitados en Yeshua no sufriremos la segunda muerte, pues habremos sido ya resucitados con Yeshua. La primera muerte incluso la podemos llegar a experimentar los que estamos hoy vivos, pero no la segunda muerte. Ya hemos recibido la promesa de la inmortalidad si permanecemos hasta el fin. ¿Qué les parece? Aunque nosotros lleguemos a morir antes de que el Mashiach regrese, no experimentaremos la segunda muerte. La primera sí, porque es del cuerpo, y el cuerpo regresa. Morirás, morirás, dice. Muere primero el cuerpo y el alma, dependiendo, ¿verdad? Si se apega al Eterno a través del Mashiach, vive. Pero si no, muere también espiritualmente. Y ese es un misterio que, ya no es misterio, fue definido desde Génesis, ¿verdad? Si desobedeces, morirás, morirás, ciertamente morirás. En hebreo, mut, dice 2 veces muerte, muerte. Mueres físicamente, mueres espiritualmente. Pero cuando viene Mashiach, da vida a aquellos que murieron. Y da vida a los que viven, pero que están muertos espiritualmente. A nosotros estábamos muertos espiritualmente, viene el Mashiach, creemos en él, ponemos nuestra confianza en él, recibimos la promesa y vivimos con él. Actualmente ya no somos muertos vivientes. La gente que no está en santidad, que no ha creído, que no está perseverando, es gente que está muerta viviendo, o vivos muertos. Yo sé que me entienden, ¿verdad? Pero nosotros, si permanecemos y nos estamos santificando y de veras somos íntegros, como lo hemos estudiado muchas veces, no se trata nada más de decirlo por palabra, tiene que ser algo que lo vivimos, que lo expresamos en nuestra vida. Tenemos que expresar una vida vivificada, actualmente, ahorita, una nueva vida, nacidos de nuevo. Y aunque este cuerpo muera, tenemos la esperanza de vivir para siempre el día de la resurrección entre los muertos. Eso es justamente
lo que dice Yeshua. Finalmente Él pues regresa y va a haber este juicio. Y pues finalmente esto es lo último. Aquí está, termino con este Mateo 25:46, este texto. E irán justos, dice, injustos, perdón, e irán injustos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. De nosotros depende si hacemos que el poder de la resurrección siga actuando en nosotros mismos, santificándonos, para aquel día, ya sea que muramos, nuestro cuerpo muera, seamos levantados para vida eterna, o así como estemos vivos, vivificados, nuestros cuerpos sean transformados. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? La transformación, un cuerpo glorificado, un cuerpo hecho diferente al nuestro, hecho como los ángeles. Fíjense qué diferencia. Si nosotros nos toca presenciar en vida la manifestación del Mashiach, va a pasar algo sobrenatural, sensacional en nuestro cuerpo. De pronto seremos cambiados, nuestra carne, nuestros huesos, nuestros órganos serán cambiados a un estado celestial, ¿verdad? A un estado de luz en donde entraremos a la presencia del Creador, donde está el Mashiach y su luz del Eterno, en la nueva creación. Yo espero que lleguemos a ese momento. Yo sé que se acerca ese momento. Esperemos que todos estemos vivos, que experimentemos esa transformación de este cuerpo terrenal en un cuerpo celestial como los Malahim. Y oremos por aquellos que todavía están en tinieblas y demos lo que más podamos, porque el día de la manifestación del Mashiach será una destrucción eterna para ellos. En ese momento esas almas entenderán que es ser destruidos para siempre. Esa alma que fue creada para inmortalidad va a dejar de vivir. Esa alma que fue creada para eternidad va a experimentar por primera vez la destrucción para siempre. Ese va a ser el más grande sufrimiento de las almas. Así que tenemos dos carreras por llevar a cabo, ¿verdad? Todavía seguir siendo luz a los que no son luz, pero mantenernos nosotros también en la luz, en el fundamento, para poder alcanzar ese día de la resurrección. Una resurrección majestuosa, ¿verdad? En la segunda venida, en su trono de majestad, juzgará a justos e injustos y nos dará una resurrección majestuosa. Que el Eterno nos ayude a perseverar y llegar hasta ese momento. Y bueno, con esto, para completar, ¿verdad?, esta enseñanza que vimos en Apocalipsis sobre la segunda resurrección y la segunda muerte, ¿qué significa? Haciendo uso de estos textos importantísimos para entender que hemos resucitado juntamente con el Mesías, hemos sido vivificados, hemos nacido de nuevo y no nos va a afectar la segunda muerte, que es cuando el Mashiach regrese. Así que permanezcamos día a día.